Este tema, por favor. De la Comisión de Economía y de la Comisión de Descentralización, proyectos de ley 17, 18, se propone regular la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. Bueno, hablando del Ejecutivo, justamente, acá hay un proyecto del Ejecutivo que es el 17-18, se va a iniciar la sustentación, dictamen de mayoría de la Comisión de Economía, y después el dictamen de minoría en la Comisión de Economía. Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Economía, el congresista Alcalá, y después la Comisión de Descentralización. Muy buenos días, señor presidente, igualmente señores congresistas presentes. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera se ha pronunciado favorablemente sobre este proyecto, el número 1718 del año 2017, que fue remitido por el Poder Ejecutivo. Igualmente también hay informes y dictámenes de la Comisión de Descentralización. El procedimiento actual para la obtención de bienes inmuebles presenta una serie de deficiencias que se resumen principalmente en tres aspectos. El primero, procedimientos burocráticos en la contratación de los respectivos servicios. Segundo, deficiente gestión dentro de la entidad, las funciones relacionadas con la priorización y ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión requieren una serie de trámites internos que no tienen plazos legales y cuando los tienen resultan ser muy extensos y no se cumplen. Hay decisiones que pasan por más de una dependencia y requieren la decisión del titular de la entidad, no necesariamente porque la naturaleza de la decisión lo amerite, sino porque así está establecido en las respectivas leyes que no permiten que las entidades optimicen la gestión interna con normas de menor rango. Y tercero, señor presidente, es la duplicidad. Respecto de la tasación y la elaboración de los respectivos expedientes técnicos, que es una sola tarea o función, es realizada y o verificada por más de una entidad o unidad dentro de ella. Esta situación genera retraso y dificultad para lograr el consenso, debido a que no hay solamente un actor que responda por el resultado oportuno y eficiente del microproceso, produciéndose como consecuencia demora en la ejecución de los proyectos de inversión. Hoy en día, sobre todo que queremos reactivar la economía del país, yo creo que esta ley es muy importante que se apruebe. La propuesta tiene por finalidad mejorar y optimizar el procedimiento para la obtención de los bienes inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura a través del logro de los siguientes objetivos. A. Reducción del plazo en el proceso de obtención de bienes inmuebles a nivel macro y micro. B. Eliminación y disminución de duplicidad de funciones. C. Simplificación en los procesos de contratación de servicios y de personal. D. Reducción de plazos para la liberación de interferencias. E. Habilitación para que el Estado cuente con el apoyo o soporte de entidades privadas establecidas en las distintas fases de la obtención de bienes inmuebles. F. Centralización de funciones en una sola entidad para la eficiencia en los procesos. G. Mejoramiento de gestión en las respectivas unidades. En consecuencia, el espíritu de esta norma es mejorar el procedimiento a cargo del Estado en la obtención de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras de infraestructuras priorizadas que contribuyan con el desarrollo del país bajo los principios de celeridad, eficiencia y transparencia de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado y las respectivas leyes que regulan sobre la materia. Se aplica a las obras de infraestructura priorizadas a cargo de cualquier entidad del Estado, de todos los niveles del gobierno, que sean ejecutadas a través de las modalidades de asociaciones público-privadas, que son las APP, las obras por impuestos y las obras públicas. Asimismo, se aplica a los inmuebles de propiedad privada y a los inmuebles estatales de dominio privado y de dominio público. Se excluyen del ámbito de aplicación de las normas los siguientes inmuebles. A. Los que se encuentren en áreas declaradas intangibles por tratados internacionales de lo que el Perú es parte, así como los que cuenten con un procedimiento específico para su respectiva obtención. Los que se encuentren en áreas naturales protegidas. C. Los que forman parte del patrimonio cultural de la nación. D. Los inmuebles que se encuentren en tierras y territorios de propiedad y o posesión de pueblos indígenas u originarios, salvo por pedido expreso de las mismas áreas de reserva territorial o reserva indígena de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y o contacto inicial. Se crea el proyecto de acceso a los inmuebles para obras de infraestructura priorizadas, que son llamados también APIC, por un plazo de 3 años, como un proyecto especial en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que es Proinversión, que goza de autonomía funcional, administrativa, técnica y económica. El APIC dependerá del director ejecutivo de Proinversión. Se autoriza a las APIC a intervenir a través de su propio personal
mediante las contrataciones de servicios de personas nacionales u extranjeras o a través de la suscripción de convenios de encargo por el concesionario para las contrataciones de servicios que se requiera en las APIC a fin de concluir con las funciones asignadas en la ley. Dicha entidad aplicará un procedimiento ad hoc que será establecido en el reglamento, no siendo de aplicación la ley número 3225, que es la ley de contrataciones del Estado. Para la colaboración efectiva entre la SUNAR y las APIC y únicamente para la contratación de registradores, se exonera a la SUNAR de las restricciones previstas en el artículo 8 de la ley 3518, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, en este caso vendría a ser 2018, teniendo en cuenta que este proyecto vino desde el año pasado, así como de las restricciones previstas en el numeral 9.9 del artículo 9 de la citada ley, acciones que serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de la SUNAR sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por todas estas consideraciones, señor presidente, solicitamos a la Comisión Permanente la aprobación de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que en la Comisión de Economía se ha tratado este punto del proyecto de ley 1718 en 3 oportunidades, como también igualmente en la Comisión de Descentralización, lo cual yo creo que el presidente de la comisión respectiva también va a hacer alusión al respectivo análisis y dictamen de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. Ok, ahora le doy el uso de la palabra a la congresista Marisa Glave, que tiene un dictamen en minoría. Con esta Glave. Después pasamos con la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. En la Comisión de Economía, Banca y Finanzas tuvimos un debate intenso. Hay que reconocer que hay algunos elementos que han sido incorporados en el dictamen de mayoría. Sin embargo, para nosotros, desde Nuevo Perú, hay problemas estructurales en esta norma, presidente. Lo primero que hay que recordar es que esta norma, en realidad, es la versión B del Decreto Legislativo 1333 que este Congreso derogó y que fue una iniciativa presentada por el Ejecutivo y que creo que de manera sana este Congreso derogó porque para las organizaciones de pueblos indígenas suponía un riesgo de violación del 169 de la OIT. En segundo lugar, señor presidente, es que si nos podemos escuchar, perdonen, sí. En segundo lugar, presidente, en la Comisión de Economía quedó en evidencia que la iniciativa del Ejecutivo, ojo, era básicamente crear un espacio para hacer un saneamiento rápido, express, de los terrenos que se van a entregar a APPs y obras por impuesto. Es decir, está pensado para facilitar la inversión privada, no para facilitar la inversión pública. Mostramos esa contradicción en la Comisión de Economía y una de las cosas que hizo el equipo técnico fue incorporar en el artículo 1 que no solamente fuera para APPs y obras por impuesto, sino también para obra pública que sea declarada de interés. Entonces, presidente, ahí viene una siguiente contradicción, porque es evidente que no tiene sentido que el Estado tenga un equipo especializado para facilitar la infraestructura solo si son APPs y obras por impuesto, pero no facilito la recuperación de tierras si es que es obra pública. No, es un contrasentido. Entonces, intentando subsanar ese contrasentido, se colocó que también se incluía la obra pública. Pero la entidad APIP sigue estando a cargo de Proinversión, presidente. No tiene ningún sentido. ¿Qué hace una entidad así, encargada del saneamiento físico y legal de terrenos que están pensados para la ejecución de obras de infraestructura en una agencia de promoción de la inversión privada? Porque eso es Proinversión. Proinversión no es una entidad creada para la obra pública, ni es una entidad creada para la gestión pública. Es una entidad creada ¿para qué? Para acompañar a los gobiernos locales y regionales y para acompañar al Ejecutivo en los procesos de inversión privada, en las alianzas público-privadas y en las obras por impuesto. Si uno revisa la página web de Proinversión, lo que uno encuentra es que su naturaleza es precisamente la promoción de la inversión privada y su contacto con las distintas entidades públicas es solamente eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que proponemos desde el Nuevo Perú, presidente? ¿Y qué es lo que señalamos en este dictamen en minoría? Es que en este caso lo que necesitamos nosotros es pensar
si la solución es seguir creando islas que concentran algunas competencias que hoy tienen otras entidades, o fortalecer alguna entidad que es la que tenga que resolver realmente el problema de la seguridad jurídica alrededor de los terrenos de las obras de inversión declaradas prioritarias, sea que se realicen a través de obra pública o sea que se realicen a través de obra privada. Entonces, lo que nosotros planteamos, presidente, es que hoy por hoy en nuestro país nosotros tenemos, como lo colocamos en el dictamen, un Sistema Nacional de Bienes Estatales. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, que tiene como ente rector a la SBN, presidente, tiene como finalidad, ojo, contribuir al desarrollo del país, promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario y mobiliario del Estado. Y en segundo lugar, presidente, tiene por finalidad ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel del Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales para lograr una gestión eficiente. Entonces, presidente, hoy por hoy la SBN es la entidad encargada de administrar el sistema de bienes nacionales. El problema que hemos identificado y que el Ejecutivo mandó y que es lo que de alguna manera alentó a los colegas en la Comisión de Economía es que sí es verdad que tenemos un problema para la liberación de terrenos a la hora de entregarlos a quien van a ejecutar obras de inversión, ya sea a través de alianzas público-privadas o ya sea a través de obra pública. Entonces, si la primera contradicción ya fue de alguna manera resuelta, en el sentido de que no tiene sentido tener una entidad que solamente facilite el acceso a terrenos para obras privadas y no para cuando son obra pública, entonces el segundo punto sigue estando en evidencia, que es que esta entidad tendría que estar como un programa especial dentro de la Superintendencia de Bienes Estatales, SBN, presidente, porque es lo que tiene sentido y guarda coherencia con lo que hoy tenemos como normas nacionales y con el Sistema Nacional de Administración de Bienes Estatales. Porque finalmente el proceso de expropiación o el proceso de adquisición que eventualmente se tenga que tener va a ser para que por lo menos transitoriamente sean bienes públicos que después sean entregados al privado para su ejecución. No tiene sentido seguir creando instituciones paralelas que debilitan al Estado, que terminan generando superposición de competencias y generando un problema aún mayor de inseguridad. ¿Por qué, presidente? Porque la norma que ha entregado el Ejecutivo también, por ejemplo, sustrae competencias de COFOPRI a la hora en la que COFOPRI hace saneamiento o regulación en zona urbana. Entonces, ¿qué ocurre? COFOPRI puede estar en un proceso de titulación y luego viene a PIP y dice, no, nosotros lo vamos a hacer por un proceso paralelo porque en esa misma zona entra una obra de inversión privada. Finalmente, ¿quién va a tener la voz final a la hora del otorgamiento de títulos de propiedad en esa área? Queda totalmente suspendido y alejado de un sistema coherente dentro de la administración de bienes estatales. Tiene también un problema adicional que nosotros colocamos y que también está en el dictamen de minoría que el congresista Alberto Quintanilla ha presentado en la Comisión de Descentralización y tiene que ver la diferencia entre el proceso de saneamiento de bienes de pueblos indígenas y comunidades campesinas que está llevando a cabo los gobiernos regionales versus una entidad creada desde el gobierno nacional que incluso estaría en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada para resolver el saneamiento de bienes para asociaciones público-privadas u obras por impuesto. No tiene sentido. Nosotros como Estado y desde este legislativo hemos otorgado la competencia a los gobiernos regionales para que hagan saneamiento de comunidades indígenas y de territorios de comunidades, pero al mismo tiempo estaríamos concentrando competencias en algo como APIP, que precisamente trabajaría para proinversión, lo que todos conocemos, genera un conjunto de distorsiones en el territorio, presidente. Entonces, por eso sí creemos que no tiene sentido caer en esta lógica de este Ejecutivo y de este presidente que todo lo ve privatización y que más bien tengamos un ejercicio de fortalecimiento de las entidades estatales y públicas hoy existentes y que este tipo de competencias estén dentro de la Superintendencia de Bienes Estatales, presidente. Finalmente, nos parece importante poner de manera expresa en un nuevo dictamen que incluya como competencia y como ente rector a la SBN una disposición complementaria final, novena, que plantee derecho a la consulta previa, presidente. La presente ley no puede ser interpretada
o aplicada como un nuevo supuesto de excepción al derecho de la consulta previa a la luz del inciso J, artículo 5 del Decreto Supremo 001-2012 MC, reglamento de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando la identificación y o ejecución de una obra de infraestructura priorizada al amparo de la presente ley afecte derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades nativas, la autoridad competente procede a realizar el respectivo proceso de consulta previa en el marco de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra ahora el presidente de la Comisión de Descentralización para que sustente el dictamen de mayoría. Congresista. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1718-2017 que propone la ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. Señor presidente, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en sesión de fecha 4 de octubre del 2017, debatió y aprobó el dictamen por mayoría que recomienda un texto sustitutorio a la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley 1718, que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. La proposición de ley materia del presente dictamen proviene del Poder Ejecutivo con el carácter de urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, y tiene como objeto regular los procedimientos a cargo del Estado para la obtención de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas que contribuyan con el desarrollo del país, bajo los principios de celeridad, eficacia y transparencia, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú y la ley sobre la materia. El Poder Ejecutivo considera que el actual proceso para la obtención de bienes inmuebles presenta una serie de deficiencias que ya fueron sustentados por el presidente de la Comisión de Economía, que se resumen en 3 aspectos: procedimientos burocráticos en la contratación de servicios, deficiente gestión al interior de las entidades, las funciones relacionadas con la priorización, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión requieren una serie de trámites internos que en algunos casos no tienen plazos legales y cuando los tienen resultan ser muy extensos y o no se cumplen. Reprocesos que constituye uno de los principales cuellos de botella en el procedimiento de obtención de inmuebles. Esta situación genera retraso y dificultad para lograr consenso debido a que no hay un solo actor que responda por el resultado oportuno y eficiente del microproceso, produciéndose como consecuencia demora en la ejecución de los proyectos de inversión. Para enfrentar estas deficiencias, el Poder Ejecutivo plantea una propuesta normativa especial, cuya finalidad sea la atención preferente a proyectos previamente priorizados, agilizando los trámites, evitando ineficiencias y costos al Estado con mayor responsabilidad. Asimismo, crea el proyecto especial de acceso a predios para obras de infraestructura priorizados como una unidad ejecutora de proinversión de carácter temporal y con la atribución de centralizar funciones en una sola entidad para mejorar la eficiencia de los procesos. Se ha analizado la proposición legislativa y se ha visto por conveniente plantear un texto sustitutorio destacando las siguientes incorporaciones. Primero, la exclusión del ámbito de aplicación de la presente ley de los inmuebles que se encuentren en tierras y territorios de propiedad o posesión de las comunidades campesinas, haciendo la salvedad que por acuerdo adoptado por la Asamblea General de Comuneros se decida el área o parte del área priorizada a favor del Estado, previo pago del justiprecio en dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 24.656, Ley General de Comunidades Campesinas. Cabe indicar que la propuesta del Poder Ejecutivo ya excluía de sus alcances a los inmuebles de pueblos indígenas u originarios, áreas de reserva territorial o reserva indígena de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y o contacto inicial, de conformidad con lo establecido con la Ley 28.736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Segundo, se ha considerado pertinente que la extensión de la vigencia del proyecto especial de acceso a inmuebles para obras de infraestructura priorizados se formalice mediante ley, considerando que es un proyecto especial que asume funciones y competencias de otras entidades. Además, debe ser sustentado por el Ministro de Economía y Finanzas ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. Tercero, asimismo, con la finalidad de garantizar el control político de parte del Congreso de la República en el proceso de obtención de bienes inmuebles en el marco de la presente ley, se dispone que el Ministro de Economía y Finanzas informe anualmente ante la Comisión de Economía sobre los resultados logrados en cumplimiento del objeto de la presente ley. Señor Presidente, teniendo en cuenta las similitudes entre ambos dictámenes y el pronunciamiento previo de nuestra comisión, creemos que es posible un texto de consenso con la Comisión de Economía como expresión de diversas coordinaciones sostenidas entre ambas comisiones para someterlo a la aprobación de la representación nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quintanilla Chacón para sustentar el dictamen en minoría de la Comisión de Descentralización hasta por 10 minutos. Señor presidente, buenos días. Yo sinceramente le pediría un par de minutos que postergue la... Usted tiene el tiempo asignado, utiliza el tiempo que sea necesario. No, le pediría, digamos, que se postergue mi intervención un par de minutos. En todo caso... Yo en el debate ya intervengo y sustento ahí. Gracias. En todo caso, iniciamos el debate. ¿Algún congresista? Mariana Forona. Tiene usted la palabra, congresista. Gracias, presidente. Un saludo cordial a los colegas congresistas. Presidente, en este mismo salón, ya hace unos meses atrás, tuvimos el debate de un decreto legislativo que felizmente se archivó y no fue aprobado, que fue dado en la Comisión de la Constitución bajo la responsabilidad del congresista Miki Torres, y que fue una decisión acertada. Esta otra iniciativa que ahora se está pretendiendo aprobar, esta ley, la número 1718, tiene los mismos fundamentos de la ley que este Congreso no aprobó. Y los fundamentos centrales que ya han sido explicados, y solamente voy a decir, sí dicen muy bien, se excluye a los pueblos indígenas y a los pueblos en aislamiento voluntario, pero se olvidan que el Ministerio de Cultura no tiene una base de datos completa sobre el tema del territorio de pueblos indígenas y de aislamiento voluntario a la fecha. Por lo tanto, ¿sobre qué base se va a decir quiénes sí y quiénes no? Si el Ministerio de Cultura todavía no cuenta con ese registro. Y ahí habría sí completo. Y ahí habría sí la posibilidad de hacer la aplicación de este proyecto sobre pueblos indígenas y de aislamiento voluntario que no están en el registro completo del Ministerio de Cultura. En segundo lugar, se establece que la PIP, en caso de que haya dirimencias, será ella la que convoque a asambleas para definir este tema de las propiedades dentro de las comunidades y no consulta previa, lo cual tampoco es correcto, porque la PIP no puede estar por encima de una ley que es la ley de consulta previa y que me parece bien y que ha sido reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y que por lo tanto es vinculante y tiene rango constitucional. No dice de que, y ojalá que en este Congreso algún día se ponga en práctica el tema de la consulta previa de los proyectos de ley. Tercero, además de esto, la PIP puede poder convocar a las asambleas, podrá rectificar plazos aprobados, es decir, preexistente que presente casos de su proposición. En este sentido, presidente, es preciso indicar que ante ello la norma no especifica el tipo de superposición que se va a priorizar con los intereses de las comunidades que podrían verse afectadas. Por lo tanto, hay un conjunto de derechos de los pueblos indígenas que están siendo afectados con esta iniciativa legislativa, aunque se ponga ahí, no será afectados. Por lo tanto, la cuestión previa que nosotros proponemos es de que esto, si bien ha pasado a la Comisión de Economía y de Descentralización, debió
y debe debatirse en la Comisión de Pueblos Indígenas, presidente, porque son los derechos de estas comunidades las que se van a ver vulnerados en caso de que se apruebe la ley. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada, pero lamentablemente en este país ni tampoco desarrollo de infraestructura. Pero al no tener una ley de ordenamiento territorial, suceden este tipo de vicios, dándole además toda la prioridad a una institución como Proinversión, que ya sabemos cómo está actuando y no respeta los derechos preexistentes, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la consulta, el derecho a que las comunidades y los pueblos indígenas tengan la administración también de su territorio y evitar conflictos. La mayoría de conflictos socioambientales que existen en el país se ubican justamente por este tipo de leyes, porque no se toma en consideración los derechos preexistentes de las comunidades que deberían ser debatidos. La cuestión previa, entonces, que yo propongo, presidente, es que esto se debata en la Comisión de Pueblos. Gracias. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, primero para recordar que este proyecto de ley, el 1718, tiene un antecedente efectivamente, y es el decreto legislativo 1333. El decreto legislativo 1333, que fue a su vez materia de facultades delegadas, oportunamente fue objeto de una derogación por el propio Parlamento. ¿Y por qué fue objeto de una derogación, cosa que ahora se estaría corrigiendo en este proyecto de ley? Porque se pidió oportunamente que hubieran ciertas exclusiones, específicamente a los territorios comprendidos a cargo de los pueblos originarios o indígenas, las áreas naturales protegidas, los inmuebles que conforman el patrimonio cultural de la nación, las comunidades campesinas, salvo aquellas que soliciten un ámbito, que lo soliciten en su ámbito de aplicación. Es decir, presidente, la verdad es que lo que resulta inadmisible es que ciertos legisladores, cada vez que ven la palabra proinversión, crean que se trata de una norma privatista que afecta a los intereses de la nación. Y en realidad lo que se está haciendo en este proyecto de ley se está tratando de promover más bien la defensa de los intereses de la nación en el desarrollo de la infraestructura que los propios pueblos, que las propias regiones, que las propias provincias le exigen al gobierno central y le exigen a este Parlamento. En consecuencia, presidente, habiéndose corregido, habiéndose levantado las observaciones que se formuló oportunamente contra el decreto legislativo 1333 y habiéndose ya debatido en las comisiones de descentralización y en la Comisión de Economía, me parece que no hay más elemento para seguir generando oposición y más bien podamos proceder a la votación de los dictámenes que se han dado en ambas comisiones. Por lo demás, solamente precisar, aquí se ha intentado decir incluso que este proyecto de ley es tan privatista que está hecho para poder solamente favorecer a las obras por impuestos, y parece que ignoran el artículo 2 del propio texto. Y el artículo 2 dice: la presente ley se aplica a las obras de infraestructura priorizadas, es decir, no a todas las obras en general, sino a las obras de infraestructura priorizadas, a cargo de cualquier entidad del Estado en los 3 niveles de gobierno, o sea, gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, que sean ejecutadas a través de las modalidades de asociaciones públicos-privadas, obras por impuestos y o obras públicas. Repito, y o obras públicas. En consecuencia, dice, y en adelante, que en adelante se llamarán obras de infraestructura priorizadas. Es decir, no es cierto que no se comprendan las obras públicas, está claramente establecido, está claramente indicado en el artículo 2 del proyecto de ley, del dictamen que estamos sometiendo a discusión. Solamente era lo que tenía que señalar, pido interrupción a la congresista Clave. Tiene la interrupción la congresista Clave. Gracias, congresista Violeta, gracias, presidente. Lo que pasa es que precisamente el proyecto del Ejecutivo no incluía la obra pública. De hecho, decía solo para alianzas público-privadas y obras por impuesto. El pensamiento detrás del proyecto es únicamente cómo lograr que Proinversión, ojo, Proinversión, la entidad encargada de la promoción de la inversión privada, tenga un mecanismo para agilizar el saneamiento legal de terrenos para obras de inversión privada. Y fruto del debate de la comisión, y porque varios, incluida quien está hablando, presidente, exigimos que esto no tenía ningún sentido. Tiene que pensarse también en la obra pública, y por eso es que la
comisión incluye el tema de obra pública, porque tiene evidentemente que pensar el Estado en todos los mecanismos de ejecución, no solamente en las asociaciones público-privadas y las obras por impuesto. Entonces, el espíritu del proyecto no era precisamente toda la obra, sino solamente las APPs y OPORIs que se ejecutaban a través del proyecto de proinversión. Por eso es que estamos planteando que, ya que incluye también obra pública y qué bueno que hay consenso, tiene sentido fortalecer el sistema de bienes nacionales y no una entidad como Proinversión, presidente. Muchas gracias, congresista Violeta, por la interrupción. ¿Puede continuar, congresista Violeta? Presidente, en consecuencia, si es que el espíritu